Bienvenidos una vez más a su clase de videojuegos y cultura. En el día de hoy nos vamos a ocupar de un tema fascinante, que es la relación entre los videojuegos y otro tipo de producciones culturales que involucran la tecnología también, como son el cine y la televisión. Este es un tema bastante complejo y tiene tanto de largo como de ancho, y vamos a pensar principalmente en fenómenos en los cuales un personaje de videojuegos, por ejemplo, cambia su estatus de personaje, digamos, de una narrativa digital interactiva y pasa a ser parte de una narrativa cinematográfica. O viceversa, eventualmente cuando un personaje que ha sido creado en cine o en televisión, eventualmente empieza a ser parte del mundo interactivo de los videojuegos. Para pensar en este tema con cuidado debemos ubicarnos históricamente, desde cuando hablamos de cinematografía. En principio, la historia oficial del cine ubica el nacimiento del cine en Francia en 1896, en una proyección que hicieron los hermanos Lumière en Francia. Y lo que realmente ellos inventaron fue la práctica social de ver cine en conjunto, como un grupo de personas, a diferencia de otras soluciones que se habían encontrado en la misma época, donde por ejemplo las películas se veían en máquinas tragamonedas, muy parecidas a los arcades de los videojuegos. Lo que estamos viendo en este momento es el primer cinematógrafo, la primera cámara que inventaron los hermanos Lumière, que a la vez de ser cámara era el dispositivo de revelado y era parte del sistema de proyección, una solución técnica muy sofisticada que cambió la historia de cómo se cuentan las historias y principalmente los documentales en la historia humana. Si bien es cierto, todos podemos ubicar posiblemente el origen del cine en 1896, pocos pueden ubicar el origen de la televisión. Y es muy curioso porque todos nosotros tenemos posiblemente en nuestras retinas muchas más horas de ver televisión que de ver cine, pero sabemos muy poco sobre la historia de la televisión. El personaje que estamos viendo en este momento es Sorkin, que es uno de los coinventores de la televisión, quien creó un aparato que se llamaba un iconoscopio, que era como el bulbo de rayos um, eh, al vacío, ¿cierto? Que podía escribir una imagen electrónica en una pantalla. Este iconoscopio es considerado hoy por hoy el primer, digamos, artefacto técnico que podemos describir como un televisor. Sobre la historia de los videojuegos hemos hablado ya durante la clase, no vamos a insistir más en el tema, pero lo que sí quiero contar es que a nivel conceptual estamos intentando articular el cine, la televisión y los videojuegos en buena parte con conceptos que vienen de este libro que estamos viendo en la proyección. Es el libro Convergencia de un pensador norteamericano que se llama Henry Jenkins, que es bastante famoso porque él, digamos, posicionó el término de transmedia, que es un concepto para hablar de la interrelación de las narrativas cuando pasan de videojuegos a cine a televisión, y sobre todo cuando estas narrativas dejan de hacerse solamente con un autor y empiezan a tener varios autores, o la participación de colectivos. Un momento muy importante en la historia de los videojuegos y relación con el cine es la aparición de la película E.T. en 1982, una película que hizo Steven Spielberg, y curiosamente esta relación no fue necesariamente la mejor. Lo que estamos viendo en este momento en el fondo de la pantalla es imágenes del videojuego fue parte de la película o que salió con la película y que realmente fue un terrible fracaso. Fue uno de los videojuegos que crearon, digamos, el caldo de cultivo para la crisis de la industria en los años 80 en Estados Unidos, y fue tan catastrófico que muchos de los cartuchos, estando en buen estado, fueron reportados como dañados y fueron llevados al desierto. Hay un grupo de arqueólogos que hace muy poco acaba de descubrir varios de ellos. Ahora venderlos está bastante más caro que lo que fue en esa época. Otro ejemplo muy interesante es Dragon's Lair de 1983, que es el primer videodisco interactivo que involucraba una narrativa de videojuego. Ustedes posiblemente no conocen, pero los videodiscos son CDs tan grandes como un LP, de ese tamaño, que servían para almacenar videos, ¿cierto? Y películas. Yo llegué a tener como una colección pequeña de estos, y es un artefacto bastante poco práctico el día de hoy.
Un ejemplo muy interesante de relación entre televisión y videojuegos lo estamos viendo acá con Mortal Kombat, ¿cierto? Todos sabemos que Mortal Kombat ha sido uno de los juegos más importantes que se han producido en Japón, que han creado una narrativa muy interesante sobre el problema de la lucha y tal, pero posiblemente pocos de nosotros sabemos del gran impacto que ha tenido en diferentes series, también en Asia principalmente, donde han tenido un impacto en la televisión bastante fuerte, posiblemente comparable a otro fenómeno como Pokémon, por ejemplo. Así podemos decir que los juegos que tienen que ver con transmedia hoy por hoy tienen su base en un tipo de juegos que se llaman IRG o Alternative Reality Games, que son juegos buscando una narrativa alternativa a la realidad, por lo tanto una realidad alternativa, ¿cierto? Ese tipo de proyectos se han visto digamos, representados en películas como The Blair Witch Project, por ejemplo, que era una película de terror que después tuvo una saga en libros y eso creó un diálogo muy interesante entre esos dos productos. O el caso de Set 2, que es un juego también de realidad alternativa que planteaba el futuro de una ciudad como Toronto y cómo en el futuro cambiarían, digamos, como una serie de reglas sociales y de poder. Un juego muy interesante de realidad alternativa. Pero posiblemente en este sentido el juego más emblemático es un juego que se llama The Beast, que es un juego de realidad alternativa que fue la campaña de posicionamiento de la película Artificial Intelligence, que dirigió Spielberg también, pero que había sido previamente propuesta en el Reino Unido por un director bastante famoso e importante en la cinematografía. Este juego logró articular muchos medios, ¿cierto? Articular la cinematografía, el juego mismo, videojuegos que se crearon como parte del juego de realidad alternativa, narrativas escritas y cosas por el estilo. Posiblemente sea el ejemplo más interesante en ese sentido que se pueda contar, sobre todo porque se cuenta con esa idea de la transmedialidad, que la gente era capaz, digamos, de crear algunas partes de la historia. Juegos emblemáticos que han pasado del cine a los videojuegos están Star Wars y su aplicación en la lúdica ha ido inclusive más allá porque ha involucrado elementos como Lego, por ejemplo. Ese es un juego muy interesante que articula la narrativa de Star Wars, los muñecos de Lego y pues se aterriza finalmente en un videojuego. Es un ejemplo bastante interesante de este tipo de proyectos. Lo mismo como un juego icónico en ese sentido es Assassin's Creed, que partió siendo también un juego de realidad alternativa y que después se volvió un videojuego de bastante éxito. A nivel local yo creo que hay una serie de ejemplos bastante interesantes de cosas que están sucediendo en Colombia. Habíamos mencionado ya Audio Ninja, que yo creo que involucra, ¿cierto?, la parte musical, la parte de narrativa del personaje ninja, pero sobre todo se puede ver en los trailers de Audio Ninja un fenómeno transmedial, donde en los trailers, sobre todo en el llamado así Cinematic Trailers, empiezan a contar una historia que va más allá de la historia que se experimenta o de la narrativa que se experimenta directamente en el videojuego. Asimismo, por ejemplo, un videojuego desarrollado por Minority, dirigido por un colombiano que se llama Vander Caballero en Canadá, que se llama Papo y Yo, un videojuego que fue nominado a ser el mejor juego del año 2013. Es un juego que ha hecho un trabajo muy interesante entre los trailers cinemáticos y la narrativa experimental en el videojuego. Lo interesante es que todas las narrativas, tanto en los videos como en el videojuego, son bastante experimentales, pero a la vez ricas de explorar. En Colombia también se ha hecho hace relativamente poco el videojuego El Chavo Kart, que digamos por supuesto toma elementos de la serie de televisión, principalmente las voces de los personajes y digamos empaca toda esa narrativa y ese conocimiento sobre los personajes en un juego de carros tipo Mario Kart. De pronto unos ejemplos más experimentales son los que hace un grupo que se llama Blast Theory en el Reino Unido,
que logra hacer videojuegos asistidos por dispositivos móviles, pero que se juegan en el espacio urbano en tiempo real. Creo que es uno de los fenómenos más interesantes a nivel de desarrollo de videojuegos y nuevas tecnologías. Blast Theory, y el juego se llama Can You See Me Now. Em, Así pues, hemos visto en el día de hoy una serie de hitos, digamos, que relacionan de una manera, pues, digamos, punto a punto, con grandes vacíos en medio, de esa relación tan rica entre cinematografía, videojuegos y televisión. Ahora es importante que ustedes colaboren con sus ejemplos, ¿cierto? El caso de Mario, por ejemplo, que tiene también película y el videojuego y cosas por el estilo. Seguramente el trabajo de esta semana va a estar encaminado a recibir su input en ese sentido. Y pues les agradezco como siempre mucho. Que estén muy bien. Hasta pronto.